casi segura que pensaron que solo sería un tema de yo aprendo a escribir y ya soy periodista, puedo hacer lo que quiera con mi carrera. Pues sí es fundamental tener una idea de cómo redactar un párrafo completo, ¿verdad? Pero ya el periodismo hoy es una cosa completamente distinta que está en constante evolución y por eso es necesario aprender a entrelazar formato y fondo. Tú puedes escribir el reportaje más increíble del tema más espectacular y si nadie lo lee, pues qué padre que te la pasaste bien escribiendo tu reportaje, pero no estás llegando a tu público y nadie está enterándose de ese tema tan importante que querías comunicarle. Y se cree por razones ancestrales que eso está peleado con un formato que sea interactivo, que sea multimedia, que esté involucrando diferentes disciplinas y que sea responsivo para el lector. Entonces tenemos decenas de medios que empezaron como medios impresos y que apenas están haciendo la transición a la parte digital y que no tienen ni idea de cómo comunicar estas grandes historias que quieren contar, no saben cómo hacerlas llegar al público. Entonces, ¿qué pasa cuando damos más importancia a uno o a otro? Liveboxet. Hacen un excelente trabajo para cubrir toda la cultura musical de lo que está sucediendo en México. Siempre saben qué conciertos hay, siempre saben qué artistas están de moda, ellos ponen de moda a algunos artistas, pero una vez más se enfocan tanto en hacer los formatos tan accesibles al lector que se pierde mucho de su posibilidad, de su potencial de estar comunicándole algo realmente rico a un lector. ¿Y qué pasa con los medios que se enfocan completamente en el fondo y se olvidan muchas veces del formato? ¿Qué pasa con los lectores de Gato Pardo? Tenemos reportajes que son textos de 40,000 caracteres, que sin embargo, a pesar de ser tan largos, son lo más leído del sitio. Pero, si uno entra a ese sitio, no sabes ni a qué darle clic. Estamos ya en un proceso de rediseño justo para hacerlo mucho más responsivo, para ampliar nuestra base de lectores, porque al final quienes más nos leen son también estudiantes de periodismo y de comunicación que están aprendiendo a hacer periodismo ellos mismos. Me imagino que lo que les han solicitado es más entregar un texto y una foto o tal vez en algunos casos entregar video, tal vez en algunos casos entregar audio, un podcast, un programa para radio. Cuando en realidad tenemos todas estas herramientas, todas esas, y más, porque todo el tiempo están saliendo más cosas, con las que podemos hacer periodismo y que hace unos años eran, no, es que guarden todos sus celulares porque pues nada más están en Twitter y Twitter solo sirve para perder el tiempo. Como antes se decía que Wikipedia solo tiene información falsa. Pues no, los tiempos han cambiado. Twitter es una gran herramienta periodística con la que, por ejemplo, se cubrió de manera excelente el maratón de Boston. Vine, que es también un poco nuevo como herramienta periodística, videos breves, videos cortos, que tienen que ser muy precisos y muy atractivos para que los lectores o los usuarios o los consumidores de contenido, porque claramente ya no son solo lectores, puedan estar en contacto directo con la gente que está haciendo las noticias o que está haciendo, que está escribiendo lo que mañana va a ser historia. Periscope, que es una cosa súper nueva y maravillosa que te permite estar prácticamente como un streaming en vivo, con comentarios y demás. Muchos medios ya lo están implementando como parte de su cobertura. Lo implementaron ahora en los Emmys, en todo este tipo de eventos en los que uno quiere tener como el behind the scenes. Infografías, videos, los formatos de listas, todas las herramientas que permiten que el lector o consumidor de contenidos tenga una interacción directa con los medios, porque al final, ¿a ustedes qué les dice más sobre un evento? ¿Qué les dice más? ¿Verlo sin comentarios? A menos que sean unos clavadazos que saben absolutamente todas las reglas. Les gusta también estar escuchando a los narradores y muchas veces elegimos en qué canal ver un partido dependiendo de qué comentarista está narrando el partido. Porque la conexión humana se vuelve algo fundamental. Si yo como periodista, ustedes como periodistas, no tienen una conexión, digamos, emotiva con la gente para la que están escribiendo, si no saben quiénes son sus lectores, si no saben a quién le están entregando esta información, va a ser mucho más difícil que logren llegar a ellos. Ya los medios entendieron o empezaron a entender que es necesario y obligatorio tener un community manager que esté al pendiente
de comentarios en notas, que esté al pendiente. En Univision acaban de cerrar la sección de foros, que a mí me parecía que era algo muy importante, especialmente por el público que ve Univision, que iba y comenta absolutamente todo, y de ahí sacan cues para hacer sus historias y para hacer sus reportajes. Pero si tienes la inmediatez de aplicaciones, de tener las redes sociales ahí en la mano, es como tener a tus lectores frente a frente. Y al final ellos son para quienes estás trabajando. Tú como periodista, sí, estás respondiéndole a un editor y estás respondiéndole al área comercial y a todas estas distintas áreas que conforman un medio, pero tu lector es lo más importante. Y los lectores cada vez están más involucrados con las redes sociales, con los medios digitales. Por eso también es fundamental que todos los medios sean responsivos. Algo que no se ha implementado mucho en los medios mexicanos, pero que se implementa principalmente en los medios digitales en Europa y en Estados Unidos, que es que para yo hacer un reportaje, si es algo que no está considerado dentro del presupuesto de mi área comercial o de mi impreso mensual o incluso de mi página web, le pido dinero a los lectores, porque al final, o una vez más, el lector es tu destino. El lector es la persona que va a leer y que te va a decir desde ahorita si está interesado o no en saber lo que le tienes que decir. Qué mejor manera de saberlo que preguntándole directamente. O sea, de verdad, si lo suyo es periodismo y lo que quieren hacer es comunicarle al mundo las últimas noticias en deportes, las últimas noticias en cultura, en política, en el tema que se les antoje, tienen que aprender a usar todo esto. Y lo mejor es que la mayoría ya saben usarlo, porque o estamos todo el día en Twitter, o estamos todo el día en Facebook, o estamos haciendo Vines o viendo los Vines de otras personas. Más bien lo que necesitamos ahora, además de integrarlo con lo que ya existe en redacciones impresas o en redacciones digitales que no están del todo volcadas a estos temas, es integrar también a generaciones que no necesariamente saben usar Twitter. Es parte de la modernidad, pero también creo que es importante enseñarle a los niños la paciencia para leer. Necesitamos ambas cosas, la inmediatez de la información y las lecturas largas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes una excelente cobertura de la explosión en el maratón de Boston a partir de Twitter y de Facebook, y si en ese momento hubiera estado Periscope, a lo mejor también Periscope. Pero después necesitas saber exactamente qué pasó, necesitas tener mucho más sobre el trasfondo, saber qué motivó a estos hermanos a cometer un acto terrorista. Entonces es cuando necesitas las lecturas largas. Como les decía, el lector es el destino. O sea, ustedes, los medios que consumen, no los consumen solo porque, claro, necesito saber qué pasó hoy en México. No es una pregunta que necesariamente, o al menos de manera consciente, nos hagamos todos los días. Pero buscas el noticiero que ves todos los días porque te gusta algo de ese noticiero. Buscas un periódico o una revista o compras la Cine Premier una vez al mes porque te gusta cómo escriben ahí sobre cine o te gusta lo que dice tal columnista en la Rolling Stone sobre ciertas bandas. Es algo que tú buscas porque los medios siguen siendo una extensión de ti. No estás leyendo lo primero que te encuentras, pero siempre está esa pequeña posibilidad ahí de que algo que escribiste le llegue a alguien, porque a todos nosotros nos ha llegado de alguna manera me gustó esta cobertura, oye, qué padre ser periodista, oye, qué padre sería producir radio porque escuché esto y porque eso me inspira, o qué padre esta película, voy a estudiar comunicación para hacer cine. Hay 1000 formas de hacer periodismo, pero nunca hay que perder de vista que ese periodismo solo se va a sostener y solo va a ser memorable si le damos ese rigor, esa calidad que a nosotros nos gustaría leer en algo más, o ver en un video, o escuchar en un podcast. Si yo vi una película que es terrible, en lugar de dedicarle 3000 caracteres a hablar sobre lo horrible que es esa película, prefiero dedicarle esos 3000 caracteres a hablar sobre otra película que sí valga la pena. No siempre vas a complacer a todos tus lectores, pero sí es bueno que los tengas en cuenta, porque si de repente notas que 3 portadas seguidas o 3 reportajes seguidos en la página web o que en 3 notas seguidas de música tienes comentarios muy negativos, a lo mejor no vas a hacer exactamente lo que te están pidiendo los lectores, pero sí vas a considerar, oye, ¿qué estoy haciendo mal aquí? Reunir equipo editorial y platicar por qué no funcionó este tema, por qué no está funcionando estas notas de series de televisión. Y entonces ves de qué manera vas cambiando tu enfoque.
Afortunadamente, en estas épocas tenemos unas cosas maravillosas que son las métricas de redes sociales. Entonces yo en Facebook puedo ver de las notas de música cuáles fueron las más compartidas o las que tuvieron más likes. Porque no siempre los likes se traducen en clics. Entonces a lo mejor mis lectores están súper compartiendo una nota de las 10 canciones clave en la carrera de Gustavo Cerati, pero no se tradujo en clics. Entonces, si tienes 100 likes y en realidad tienes 50 clics, dices, bueno, es el tipo de texto que mi lector le gusta compartir porque le gusta decirle al mundo, mira, estoy leyendo esto y yo sé de este tema y tú no, pero no le están dando clic, entonces ni siquiera lo están leyendo. ¿De qué manera cambias eso? A lo mejor cambias el formato y lo haces más atractivo. Estar también siempre abierto al cambio, porque entre que de repente llegan, oye, ahora tienes que desarrollar una temporada de podcasts, que a lo mejor no era lo tuyo, a lo mejor no tenías ni idea de cómo producir radio, pues ahora vas a aprender, porque seguramente te van a encargar eso y no vas a tener precisamente un equipo para ello, pero siempre estás aprendiendo y estás en constante evolución porque a lo que te dedicas está siempre en constante evolución. Entonces tienes que estar muy abierto al cambio y a la adaptación.